Acá estamos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, hermanas. Bendiciones para todos. Contentos de llegar hasta su hogar y corazón. Como dice alguien, me agarraron fuera de base. Gloria a Dios. Cada día es una alegría darle gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Porque acá estamos como nunca enfrentándonos a la vida y a la muerte. Pero Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de seres vivos. Y por lo tanto, Dios ama la vida y le da vida a aquel que le reconoce y cree en Él y le sirve de todo corazón. Amados hermanos, tenemos que activar nuestra fe. A veces escuchamos las noticias, la gente dice muchas cosas, envían muchas cosas del coronavirus, uno que el remedio tal, que los limones, que el quillón, que el ajo, el otro que las gotas de la yegua, de los caballos, el otro que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y la verdad que la gente ya no sabe qué seguir y qué hacer, pero la mejor vacuna, el mejor antivirus y lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas, que Dios es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, quien cuida de nosotros. Así que les dejo el Salmo 91, que es la mejor vacuna para todos nosotros. Pero esta noche quiero tratar con ustedes un tema que me parece interesante. Bueno, todos los temas, como siempre digo, de la palabra de Dios son interesantes. Pero esta noche más que todo quiero dialogar porque hay dentro de la cristiandad muchas diferencias. Y esas diferencias a veces no se saben por qué están. Simplemente la gente ignora cosas y sigue cosas que no son correctas. Vamos a tratar de emparejar un poco el camino y de que nosotros veamos nuestra cristiandad con otros ojos, con los ojos de Dios y de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que analicen en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Libro de Colosenses que escribiera el apóstol Pablo, es una carta a la iglesia de Colosa, o que quedaba en Colosa, llamados los colosenses. Versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bendito el nombre del Señor. Mirad que nadie os engañe, dice Pablo, ¿no? Es que Pablo era un defensor de la palabra que él enseñaba. Pablo era un hombre muy espiritual y también muy inteligente. Su espiritualidad estaba también acordonada de conocimientos, no solamente de Dios, sino también de la vida. La experiencia como hombre, sus conocimientos culturales que él tenía, porque él había estudiado como ciudadano romano en toda ciencia, ¿no? Claro que predominaba siempre la palabra del Señor, pero él ajustaba todos esos comentarios, ¿no? Él mismo cuando disertaba decía, como aquel gran filósofo dijo, ¿no? O sea, tocaba incluso aspectos de un hombre, un filósofo, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, Pablo no era cualquier persona, no era un iletrado, era una persona muy conocedora, muy capaz. Y yo creo que una persona que trata con la gente, como en el caso del ministerio pastoral, tiene que también llenarse de conocimientos, porque esto es bueno para poder tener una más amplia comprensión de la vida y aplicar correctamente la palabra del Señor. A veces nos encerramos fanáticamente en un aspecto y ahí nos cerramos, ¿no? Y cuando la vida es muy amplia,
Es muy amplia la vida y hay situaciones diferentes. Cada persona es un mundo, no todo, aunque existen los mismos pecados, la gente practica los mismos pecados, pero la forma, la intención y la calidad de las personas son diferentes. Entonces hay que saber también comprender la situación de las personas, ¿no? Yo siempre he creído, y esto a manera de enseñanza, ¿no? De enseñanza, porque en el mundo encontramos muchas personas que no conocen a Dios y cuando llegan a una iglesia evangélica específicamente, a una de nuestras congregaciones, lo que encuentran es un legalismo, lo que encuentran es un fanatismo y no encuentran una vida, ¿verdad? Tranquila. Más bien viven asustados de que no vaya a ser que estoy pecando porque hago esto, que estoy pecando porque hago lo otro, porque pienso así, porque hice esto, porque fui a visitar a fulano. Entonces viven con un cargo de conciencia, porque eso es lo que le infunden, el temor. No hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Pero yo siempre he creído de que las cosas hay que mirarlas muy equitativamente. Hay que buscarle siempre el punto central, porque el punto central es el punto de equilibrio. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó todas las cosas, la naturaleza, Dios estableció un punto de equilibrio en todas las cosas. O sea, nada está con exceso. Todo está en su punto. Incluso cuando una mujer o un hombre se pone a cocinar, no es que agarra usted la sal y le echa nada más. No, usted va echando y va probando porque usted quiere llegar al punto de equilibrio. Usted dice, le falta un poquito, otro poquito más, y así. Hasta que agarra punto, ¿verdad? Una vez que agarra punto, dice, está sabroso. Ahora sí, dice. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las cosas, incluida el cocinar, el arte culinario, necesita un punto de equilibrio en todo, para que tenga sazón, para que sea agradable, y en la vida, para que la vida tenga gracia, para que la vida sea agradable, tiene que tener también su punto neutral, su punto de equilibrio en la vida, ¿no? Entonces, hay congregaciones que son demasiado radicales, o sea, son legalistas, radicales y intolerantes ante cualquier circunstancia, y la gente sufre al vivir dentro de ese ambiente radical, porque es un extremo, ¿no? O sea, está bien. Hay cosas que definitivamente la palabra de Dios las expresa, pero también hay que comprender que hay un punto de equilibrio, que las cosas no tienen que ser necesariamente con excesos, sino manteniendo un orden. Y hay congregaciones que son demasiado liberales, ¿no? Demasiado liberales, de tal manera que en ambos casos uno no encuentra satisfacción espiritual. Ni el legalismo ni lo radical agrada a Dios, ni el liberalismo tampoco, el libertinaje, agrada a Dios. A Dios le agrada que las cosas sean centradas, que tengan razonamiento, que podamos nosotros vivir tranquilamente, sin el pensamiento de que estamos violando la ley de Dios. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ya en nuestro corazón no está el deseo de pecar. Ya en nuestra alma no hay el anhelo ni el sentimiento de pecar aquí y pecar allá. No. Ya tenemos ahora un nuevo corazón, una nueva vida. Y por lo tanto, nosotros en cierta forma somos como guiados a hacer lo bueno ya. Así que lo que tenemos que encontrar
es que al hacer lo bueno, tengamos en cuenta que hay que hacerlo correctamente. Porque como dice la Escritura, ¿no? Que no vaya a ser que tú le des tu cama, dice, a una persona y después tú te quedes sin tener dónde dormir. Eso no es equilibrio, ¿no? O sea, tú puedes ayudar a una persona, pero sin que tú te quedes sin comer. Es como que no, es que yo tengo que darle pan al hambriento y le das el pan al hambriento y dejas a tus hijos sin pan. O sea, eso no tiene sentido. Eso no es justicia, eso no es generosidad, bondad. Porque si tú vas a desvestir un santo para vestir otro, ya la cosa está mala. Si tú ayudas, si tú extiendes tu mano a alguien que tiene necesidad, es porque tú puedes hacerlo. Es porque tú tienes la capacidad y porque Dios te ha bendecido y por eso tú lo puedes hacer. Pero si tú no tienes, ¿cómo vas a darle a alguien si no tienes? O sea, es absurdo, a no ser que sea un familiar o que ya las circunstancias te lleven a tener que compartir lo poquito que tienes porque no queda de otra. ¿Ah? Las circunstancias te llevan, entonces hay que entender las circunstancias. Pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos, otras personas pueden resolverle el problema o esa persona puede resolver su problema de otras maneras. Entonces tú no tienes que asumir una carga, ¿verdad? Y una responsabilidad y después tengas un cargo de conciencia porque no le ayudaste, porque no le diste. Si tú puedes, hazlo. Si no puedes, pues no puedes. Cuando no se puede, no se puede. Así es de simple, ¿no? Entonces, a eso voy, de que tiene que haber un razonamiento. Es más, San Pablo cuando habla del culto a Dios, dice que nuestro culto debe ser racional. Racional significa con razonamiento. O sea, no puede ser un culto donde sea extravagante o nos vayamos a cosas ya fuera de lo normal, a gritar como locos, sin ninguna espiritualidad, sin ninguna manifestación del Espíritu Santo, donde no se siente nada, solamente es grito y emoción, y no hay nada del Espíritu de Dios. Entonces, esa gritería no viene al caso, no tiene sentido. Yo he visto muchos conciertos cristianos donde la gente brinca, grita, y no estoy en desacuerdo con los conciertos cristianos por si acaso, hermanos. Yo creo que son una bendición. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la mayoría no está recibiendo esa presencia del Espíritu Santo, sino que simplemente es un acto de emoción, de gritería y de gritería. Y grito de júbilo, grito de batalla, grito de guerra. Como si fuéramos los Sioux, los Apaches, que vamos a salir a la guerra. No, ¿cuál guerra? Nuestra guerra es espiritual. Entonces, esas griterías y esas cosas pueden ser aparentemente buenas para algunos, puede que alguno lo tome como que es correcto y está bien. Bueno, si usted lo toma como correcto y para usted es una bendición, pues no hay ningún problema. Yo no puedo entrar en ese campo porque Dios no tiene moldes. Pero muchas veces no se siente nada. Lo único que hay es un acto de emoción nada más, pero no se siente la presencia de Dios, ¿no? Yo he visto gente caer bajo el poder de Dios. Yo mismo he experimentado el poder de Dios en mi vida, ¿no? Yo sé lo que es danzar en el Espíritu. Yo sé lo que es cuando la presencia de Dios te toma, cuando el Espíritu de Dios te toma. Hermanos, es algo glorioso y la gente se quebranta y la gente cae de rodillas y alaba a Dios. Y es otra cosa. Pero esas griterías así, de bocadas, sin sentido, no. Hay que buscar el punto de equilibrio, hay que buscar la presencia de Dios. Eso es lo que hay que buscar. He escuchado personas que han cantado un himno con tal fervor y con tal amor y lleno de la unción de Dios que ese himno ha conmovido a todo el que ha escuchado. Ha conmovido. Es como las personas cuando dan su testimonio, ¿no?
Hay gente que habla del diablo y más habla del diablo en su testimonio. Y que yo era así, que yo maté a 3, a 4 y que yo golpeaba a mi madre y a mi padre. Y hacen un alarde de lo que ellos fueron. Y al final ya, un par de minutitos, le dicen, y Cristo vino a mi vida y cambió mi vida. Y eso es todo. O sea, un ensalzamiento al diablo y a su vida pasada. Y de lo que hizo Cristo, un poquitito nomás. Cuando debería ser, hermano, equitativo, ¿no? Lo que Cristo ha hecho es grande y hay que reconocer la grandeza del poder de Dios y del amor a Dios en nosotros. Entonces, hay gente que vive, a veces lo hacen porque no tienen orientación, porque ellos creen que así debe de ser, y no se dan cuenta muchas veces que se toman un tiempo muy largo exaltando al diablo y a los demonios y no hablan casi del Señor Jesucristo. Por otro lado, también tenemos gente que ora, ¿no? A veces en sus casas y se levantan a las 3 de la mañana y entran en una gritería orando, ¿no? Como para que todo el mundo escuche y la gente, su esposo, su esposa o sus padres, sus hijos, sus hermanos que viven allí, están descansando y tienen que levantarse temprano para trabajar. Y el llamado creyente en su concepto, ¿no? Y así le han enseñado, ¿no? Se levanta a las 3 de la madrugada, a la 1 de la mañana, y comienza a orar y a gritar. O sea, no está mal que se levante a orar, me parece perfecto. Yo creo que hay gente a quien Dios lo bendice mucho cuando se levantan de madrugada a orar. Vaya, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es importante. No solo de madrugada, a cualquier hora, pero hablando de la madrugada, yo creo que Dios ha bendecido a mucha gente. Pero la Biblia dice, hermano, que aquel que bendice a su hermano en alta voz en la madrugada, le es contado por pecado. Así dice la Escritura. Le es contado por iniquidad, dice. ¿Por qué? Porque estás perturbando. Y todo lo que perturba no viene de Dios. Tú no puedes estar haciendo oraciones en alta voz y tu familia está durmiendo. Gente que tiene que ir a la escuela, al trabajo, que quiere descansar, que están estresados, preocupados. Y tú te tiras de rodillas a gritar. La familia se levanta furiosa. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué gritas? Papá, ¿por qué? No, que ustedes son unos carnales, porque hay que buscar a Dios, y que esto, y defiendes tu posición como que Dios ha ordenado que se haga eso, y que todos tienen que acatar. Y el que no le gusta, pues mala suerte. Pero eso no es correcto. No puedes perturbar. Si tú quieres orar, ora en voz baja. ¿Acaso no te puedes quebrantar en voz baja? A veces las oraciones en silencio son las más poderosas, porque son las que quebrantan el corazón, que la gritería. La gritería en la oración es el templo. Cuando toda la iglesia se reúne a orar, pues todos allí levantamos nuestras voces, levantamos nuestras manos. Estamos en la congregación, en el templo. Ahí sí podemos. Para eso fue hecho el templo. Pero en tu casa y en la madrugada, tú tienes que orar bajito, que nadie te escuche, que solamente Dios te escuche. Porque a veces la familia te ven como si fueras un hombre loco, una mujer loca. Y dicen, pero ¿qué le pasa a mi esposa? ¿Qué le pasa a mi esposo? Se ha vuelto loco. No sé, y comienzan a conversar entre la familia y dicen, no sé qué le pasa a tu papá. Se ha vuelto loco, no sé dónde se ha metido, en qué iglesia estará, porque se levanta como un loco a gritar en la madrugada, no deja dormir a nadie. Y cuando nosotros le reclamamos, dice que nosotros estamos endemoniados, que esto, y nos maldice, nos llama endemoniados. Entonces la familia se ve afectada y no aprueba esa actitud. Nunca esa familia se va a convertir a Cristo, nunca lo va a hacer. Porque no están viendo a Cristo,
no están viendo el amor de Cristo, no están sintiendo el contagio de la presencia de Dios para con su vida, no. Están viendo un hombre o una mujer que están medio locos, gritando en la madrugada. Gritando en la madrugada. Es como la persona que se pone a orar porque le invitaron un chicle. Y agarran el chicle y cierran y ponen la cara así, ¿no? Como cuando uno ora con fervor. Señor, gracias por este toffee, por este chicle, por este caramelo. Señor, gracias, gracias, Dios mío. Bendice, bendice a los rusos, bendice a los chinos, bendice. Yo digo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a esta mujer? Están locos. No, es que tenemos que dar gracias a Dios por todo, pero hay que tener un poco de entendimiento, hermanos. ¿Cómo usted se va a comportar así? Nosotros oramos por los alimentos, a la hora de desayunar, a la hora de almorzar, a la hora de cenar. Cuando estamos reunidos todos en familia, le damos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Pero no porque te alcanzaron una gaseosa, un vaso de gaseosa, o un chicle, un toffee, un chocolate, y te vas a poner a orar a cada rato por cada cosa que recibes. Eso está totalmente fuera de orden, fuera de lógica. Eso es algo que ahí se puede ver el fanatismo, ahí se puede ver que la persona no tiene orientación cristiana. Y son miles de creyentes así, hermano, déjeme decirle, miles de creyentes así. Miles de creyentes que te condenan por cualquier cosa, ¿no? Si estás viendo una película, te condenan. ¿Cómo estás viendo? Eso es del diablo. Eso es mundano. Eso no puede ser. Los cristianos no ven esas películas porque tienen violencia o porque tienen... Bueno, a veces hay películas que tienen un argumento muy bonito, que a veces hasta hacen llorar a las personas. Yo he visto películas que me han hecho llorar y no son películas cristianas, pero tienen un argumento que me han hecho llorar. A veces son casos de la vida real. Pero se ha creado un criterio de que uno no puede ni mirar eso, porque eso te puede, no sé, como que ya te volviste mundano, ya, o sea, se van a los extremos, ¿no? Eso es, los radicales, ¿no? Se ponen en una posición así. Pero esos mismos radicales, aún pastores radicales, y yo lo sé, yo hablo con pruebas. Esos mismos pastores radicales tienen sus videos, en esos tiempos tenían sus videos escondidos en su cuarto, y ahí en su cuarto, ahí en su televisor, en su cuarto, ahí veían las películas. Y después en el púlpito condenando a los hermanos que no vean películas, y ellos mirando sus películas. Es hipocresía, hermano. Es hipocresía. Y eso no es una vida libre, porque el que está libre en Cristo tiene la capacidad de entender qué es bueno y qué no es bueno. ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Todo me es lícito, pero no todo conviene. La gente a veces cuando predica de ese versículo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así dice la Biblia. Sí, pero tú hablas de lo que no conviene. ¿Por qué no hablas de lo que conviene? Hay cosas que sí convienen, pero eso no lo enfocas. Enfocas solamente en lo que no conviene. Pero hay cosas que sí convienen. Hay cosas lícitas que convienen. Y sin embargo no se habla de eso. Solamente se mira el lado malo nada más. El lado malo, prejuicioso. Y por eso tenemos congregaciones con diferentes posturas, con diferentes formas, fanáticas, liberales, ¿no? Otros dicen, no, pero qué de malo hay en bailar, y se ponen a bailar, o no sé, tantas cosas. Pero otros dicen, no, eso es del diablo. Y hermano, yo pienso de que un cristiano, uno que ha nacido de nuevo, uno que tiene al Señor en el corazón, que está lleno del amor de Dios, sabe y siente lo que es la santidad. Sabe qué terreno está pisando. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que nosotros sabemos bien qué debemos hacer y qué no debemos hacer. No necesitamos que alguien nos esté juzgando o señalando para eso. Es como a veces cuando nos convertimos a Cristo, somos como niños recién nacidos. Y cuando somos niños, tenemos que aprender. Un niño no lo sabe todo, un niño va a cometer muchos errores.
Un niño va a cometer excesos. Entonces hay que enseñarle, hay que orientarle, pero con amor. Tú no puedes estar con el látigo todo el día castigando a tu hijo porque hizo esto, porque hizo lo otro. Un día lo vas a matar. Pero se le enseña, eso no se hace, hijo, eso no es correcto. Y con amor, porque los niños no saben. Hay que mirar el peligro y hay que indicarle, esto es peligroso, ¿no? Ten cuidado. Entonces, a veces nosotros y los líderes espirituales, los pastores, no sabemos a veces buscar el punto de equilibrio y llevamos a la iglesia a un sentido o radical o liberal, en vez de buscar el punto neutro. Entonces hay personas que, por ejemplo, trabajan en empresas, en un banco, el banco le da un uniforme y el pastor dice, no puedes ir con ese uniforme, porque ese uniforme es mundano. No puedes ir así. Si tú vas así, te pongo en disciplina, dice. Pero es su trabajo. ¿Qué va a hacer? No están dando calato ni calata por la calle. Está con un uniforme que puede ser un terno, un pantalón, la mujer, o una falda que le llega hasta las rodillas. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es el lío? Ella no es una prostituta, no es una cualquiera, ni está buscando hombres. Está yendo a su trabajo. O sea, a veces enfocamos la vestimenta como que la mujer es una prostituta. Si tú te vistes así, eres una prostituta. Así se visten las prostitutas. No, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque Cristo cambió a esa persona. Y no es ninguna prostituta. Pero a veces por circunstancias de sus trabajos tienen que tener ciertas formas. Y uno tiene que tener la capacidad de entender. Los pastores tenemos que ser entendidos, pero no todos son pastores, hermano. No todos son pastores. La gente cree que pastor es uno que estudió en un seminario, en un instituto bíblico, ya es pastor ya. O porque el pastor agarró y lo puso ahí en el púlpito, ya es pastor. Ya es pastora, respétenlo, ya es pastor ahora. Pero pastor es un hombre llamado por Dios. Es una persona que tiene que tener mucha sabiduría, mucho amor, mucha capacidad de tolerancia, de comprensión. De lo contrario va a empezar a golpear. Por eso San Pedro escribe que no nos enseñoreemos de la grey, no nos enseñoreemos de la iglesia, ¿no? Algunos se enseñorean de los hermanos como si fueran sus dueños, como si fueran sus jefes. No, mi hermano. Nosotros tenemos que pedirle por favor a los hermanos cuando hay que hacer algo. Hermanito, únete en esta posada, tendrás tiempo para esto, nos puedes apoyar. Es una petición amable, pero no de una forma grosera, jerárquica, mostrando una dictadura, ¿no? Un liderazgo, que no, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy acá el pastor. Y golpeamos el púlpito con una energía, mostrando una autoridad. Y todos los hermanos están, ¡ay, el pastor! ¡Ay, ay, ay! Con un miedo al pastor. Le tienen más miedo al pastor que a Dios. A Dios no le tienen tanto miedo como al pastor. El pastor es de carne y hueso como tú y como yo. Hay que tener cuidado, hermano. Nosotros servimos al Señor. Honramos y respetamos a los que nos presiden, como dice la Biblia. Honramos y respetamos a los pastores. Pero los pastores también tienen que respetar a la iglesia, a los creyentes. Pastores que le tienen que pedir permiso para ir a visitar a su papá, a su mamá, a los creyentes. Y hay pastores que dicen, no puedes ir. Y les niegan el permiso. Eso es una locura. ¿Cómo yo le voy a negar a alguien el permiso de ir de viaje a un lugar a visitar a su padre como si yo fuera quién? ¿Acaso es mi esclavo? ¿Qué cosa? Ay, Dios mío, a mí realmente me da gracia, ¿no? A mí me hace sonreír, pero por otro lado también me da impotencia. Me da impotencia porque veo que no hay una dirección correcta. Y por eso mucha gente no quiere ir a la iglesia. No quiere porque te miran de pie a cabeza, te juzgan. ¿Cómo entras vestido? ¿Qué quieres? Que entre como le dé la gana. Es preferible que entre a un templo y no que entre a un sitio de perdición. Yo prefiero que vengan como sea a la iglesia, que el Señor va a tratar con ellos, lo va a transformar, lo va a cambiar. Eso es un proceso que viene de Dios, hermano.
Eso no es un proceso del hombre. Yo puedo predicar la palabra, yo puedo enseñar, pero yo no puedo cambiar a nadie. El único que puede cambiar es Dios. Las personas oirán la palabra y ellos tomarán la decisión de servir a Dios o no. Yo no puedo obligar, yo no puedo decir, no, que yo cuando predico se tienen que convertir. Porque yo no soy nadie para eso. Yo simplemente soy un mensajero y nada más. Yo no soy una persona extraordinaria, ni divina, ni tengo alas de ángeles. Soy un ser humano, como cualquiera, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con los mismos problemas. También a veces me deprimo, también a veces me entristezco, lloro, también me río, también me alegro, también me siento feliz. O sea, esas emociones humanas yo las vivo y soy el pastor. Tengo mis momentos, mis altibajos. No estoy diciendo de que me voy al pecado, pero tengo mis momentos de crisis, de lucha, de tentación, donde tengo que orar más y tengo que depender más de Dios. Como lo tiene usted, como lo tiene cualquiera. Pero a veces ven a los pastores como superhéroes, a los pastores como que son indestructibles. No, por la gracia de Dios seguimos adelante. Hasta aquí nos ha guardado el Señor, pero somos de carne y hueso. Y cometemos errores también. Podemos tener un exceso en cualquier momento. Y eso hay que tener en la mente y ser comprensivo en ese sentido. San Pablo dice en este pasaje, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña Cristo? Cristo nos enseña a honrar a nuestros padres, nos enseña a amar a nuestro prójimo, nos enseña a respetar, nos enseña a perdonar. Le dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No, Pedro. De cierto te digo, hasta 70 veces 7. El Señor nos enseñó a ser tolerantes, a soportar a los débiles, a tener, conocimiento de que nosotros también podemos tener errores y hay que comprenderlos. Nos llama también a exhortar con amor, que si tú ves algo malo, algo que no está bien, llama a tu hermano, como si fuera tu hermano, tu amigo. Y dice, oye hermanito, abrázalo, ¿sabes qué? Hay algo que me preocupa, te lo digo con mucho cariño porque tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, yo te aprecio, yo te quiero. Y no quiero nada malo para ti, pero he visto que tú has expresado tal cosa o has hecho tal cosa que no me parece, mi hermano, me parece que no está bien. Y no lo tomes a mal, no lo tomes a mal, hermano. Yo te lo digo a ti de frente, no tengo que hablar a tus espaldas. Eso es amor. Eso es lo que enseña Cristo. Que si vienes a tu hermano cometer pecado, dice que lo ayudes, que lo levantes, que le des fuerza, que le des ánimo para seguir en la batalla. Porque no tuvo de repente la fortaleza que tú tienes. Y por eso hay que tratar siempre de proteger y de ayudar a los demás. Pero ¿en qué nos hemos convertido? En juzgadores. Condenamos a todo el mundo. A veces preferimos que la gente se vaya. Había una hermana, nosotros teníamos una congregación, en la congregación, una hermana, que siempre oraba y decía que el Señor quitara la cizaña. Señor, saca la cizaña de la iglesia, saca la cizaña. Ella se refería a la cizaña a hermanitos y hermanitas que de repente no estaban a una altura espiritual, tenían sus debilidades, sus problemas, y no las veía espirituales. Entonces ella las veía como cizaña, que el Señor las saque. O sea, ella prefería que se fueran de la iglesia y no que siguieran en la iglesia. Y al final se salió yendo ella. Al final la cizaña era ella. Tanto que pidió sacar la cizaña, lo sacaron a ella. Ah, Dios mío. Es que, hermanos, nosotros no estamos llamados a juzgar a la gente. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones. Si hay algo malo, se conversa, se habla con amor. No juzgamos, no condenamos, no estamos señalando. Porque si no, nos vamos a convertir entonces ¿en qué? En el diablo. El único que acusa a los hermanos es el diablo, dice la Biblia. El acusador de los hermanos es el diablo. Y vamos a estar acusando los unos a los otros en vez de orar los unos por los otros, en vez de pedir a Dios que le dé fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer.
Dice la Escritura también, hermano, bendito el nombre del Señor, en este mismo pasaje, ¿no? Donde dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿No? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en cuanto a humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces imponemos normas, imponemos formas, maneras de vestir, maneras de peinar. Hay iglesias donde todas las mujeres se peinan para atrás con sus bolas atrás. Todas están peinadas así, en tipo cebolla, así, para atrás. Todas. Porque así les han enseñado que así tienen que peinarse. Eso puede ser tal vez un acto de disciplina, de orden, pero no está contra los apetitos de la carne. Lo que tenemos que procurar nosotros es llenarnos del amor de Dios y cuidarnos unos a otros para no pecar. Y cuidarnos no significa juzgarnos, significa ayudarnos. Hay que ayudarnos mutuamente, hay que fortalecernos mutuamente. Las iglesias, hermano, han perdido muchas oportunidades de personas a quien el Señor tocó, a quien el Señor trató y que se regresaron al mundo porque encontraron que en las congregaciones lo único que encontraron fue chismes, encontraron juzgamientos, encontraron miramientos y cosas por el estilo, y muchas veces hasta críticas destructivas a las espaldas, y mucha gente con quien Dios había tratado y que estaban llenos del amor de Dios, de repente se vieron enfrascados en esta situación y optaron por retirarse. ¿Y cuánta gente ha regresado otra vez a su vida pasada? Porque no encontraron en la congregación una congregación sabia, una congregación amorosa, una congregación y un pastor que le brindara todo el apoyo y la garantía para seguir adelante. Amados hermanos, tengamos cuidado. Las almas son de Cristo, las vidas son del Señor. Mire, los hombres en el mundo, la gente que vive en el pecado, ellos reconocen su condición. A ellos no hay que decirles mucho, tú eres un pecador, porque cada uno, mire, cuando yo era un pecador de esos que vivían en el mundo, que no conocía al Señor, yo estaba consciente de quién yo era. Yo sabía que era un pecador. A mí no me tenían que enseñar mucho que yo era un pecador. Sí, porque eres un pecador, así que esto no entrarás en el cielo. Y mucha gente habla más contra el pecado que del amor de Cristo. Y algunos dicen como que se satisfacen cuando dicen, le dije, hermano, hasta del mal que iba a morir. ¿Así? ¿Y qué pasó? ¿Se convirtió? No, hermano, se fue con el rabo entre las patas. ¿Así? ¿Para eso predicas? Para que la gente se vaya, como dicen vulgarmente, disculpen la expresión, con el rabo entre las patas. ¿Para eso predicas? ¿Te gusta que la gente se vaya así? Yo me pondría a llorar, me sentiría triste. Más bien, que vengan a los pies del Señor, que se conviertan al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, pastores, hermanos. Clamemos. ¿Saben por qué tenemos esta pandemia? ¿Sabe por qué? No es porque la gente está pecando, porque la gente siempre va a pecar. La gente que no conoce a Dios está en el pecado. Y eso a través de todos los siglos. Siempre serán la mayoría. Pero ¿sabe por qué esta pandemia? Porque la iglesia, los pastores, los creyentes se descuidaron y comenzaron a adormecerse espiritualmente. Y comenzaron a buscar más lo material y a llenarse de lujos. Ahí está. Tengo un problema ahí de... Bueno, les decía de que muchos se llenaban de lujos y de cosas y dejaron el amor del Señor. Y se volvieron dictadores y congregaciones juzgadoras, condenatorias, en vez del amor de Cristo. Y todo eso enfrió, porque lo único que es la sal de la tierra, lo único que es la luz del mundo, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Si esa iglesia se apaga, si esa iglesia deja de
de tener sal, de dar sabor al mundo. Entonces viene todo esto que ha venido. Esto ha venido más por la iglesia que por los pecadores, hermano. Es porque la iglesia se ha vuelto más pecadora que nadie. La iglesia, las congregaciones evangélicas se han vuelto más pecadoras que nadie. Con una hipocresía y con una careta. Han perdido el amor y el cariño de Dios. Volvámonos al Señor. Volvamos al primer amor. Empecemos a amar a la gente, a tenerles respeto, a tenerles consideración, a ayudarlos, a apoyarlos, a levantarlos. Que podamos lograr que entren al reino de los cielos. Sí, mi hermano. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Tal vez estas palabras para algunos no lo entiendan. Pero tú me has dado esta palabra para esta noche, Señor. Y yo te doy gracias. Porque cada noche me das una palabra para la gente. Gracias, Señor, por todos los que están en sintonía. Especialmente por aquellos que a lo mejor sufren. Por aquellos que están débiles. Se sienten afectados, heridos. Se sienten como que Dios no los ama, no los escucha. Se sienten pecadores. Y piensan que Dios no los ve con buenos ojos. Señor, que ellos sepan que Cristo los ama mucho. Que Él está dispuesto a perdonarlos, Señor. A levantarlos, a salvarlos, Padre. Tócalos, Señor. Levántalos. Toca nuestras vidas. Que seamos, Señor, comprensivos. Que no seamos radicales ni liberales. Que seamos neutrales. Que tengamos un punto de equilibrio, Señor. Te pido por los enfermos, por todo el que esté enfermo, tócalo, sánalo, Señor. Sácalo, Dios mío, de esa condición, levántalo de esa cama. En el nombre de Jesús, Padre. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. El Señor les guarde. Mañana a las 8 estamos nuevamente acá. Si Dios permite. Dios te bendiga.